Hola, hola, buenas tardes jóvenes. Les voy a grabar la sesión de hoy porque tengo algún inconveniente con el tema del traslado hacia la casa, como les había comentado, con los horarios de vuelo y demás. Bueno, el tema de hoy es muy importante porque se trata de la sesión de inventarios. Vamos a pasar ya de una contabilidad de servicios, que es lo que hemos visto, a lo que se refiere a una contabilidad comercial. En esa contabilidad comercial, el eje central o la partida más importante o el activo quizá más importante es el de los inventarios. Entonces requiere una serie de cuidados y en el caso de ustedes que van a ser más administradores que contadores, vamos a hablar un poquito de los controles, de los manejos de inventario a efectos de mantener un nivel óptimo de existencias, de mantener una administración apropiada para que no haya sobreinversión, pero que tampoco haya inoportunidad al momento de requerir ya sea materias primas, productos terminados. Ok, entonces entramos en dos aspectos, las existencias, que es la valoración de los inventarios, y los costos de venta, o sea, cómo vamos a ir trasladando a costo de venta los inventarios conforme se van vendiendo. ¿Para qué? Para determinar cuánto me gané. Porque, por ejemplo, si yo compro 10 pantalones, ese es mi inventario. Y si yo vendo 7, pues el costo de venta va a ser 7 pantalones, porque yo tengo que sacar la ganancia de los 7 que vendí, no de los 10, porque todavía me quedan 3 sin vender. Entonces, ¿por qué es necesario mantener inventarios? Porque es necesario tener inventarios en la empresa. Muy bien, entonces tenemos varias circunstancias, reserva entre ventas y producción, porque recordemos que no solo estamos hablando de una empresa comercial, sino una empresa que produce. Entonces esa empresa requiere cubrir el potencial desfase que se presenta entre la producción y demanda de ventas. Entonces las fábricas, por ejemplo, tienen que planificar muy bien todo lo que son las materias primas y demás a efectos de tener existencias propias, porque si no, no podríamos atender nuestra demanda de ventas. ¿Ok? Entonces es importante manejar ya sea los planes de producción, enlazarlos muy bien con lo que son la planificación de materiales para evitar parar la producción. Y también en algunos casos defensa de algún modo contra el alza de precios. Sin embargo, en eso hay que tener mucho cuidado. No se trata de tener las bodegas repletas para ganarme unos cuantos pesos, sino tener las cantidades óptimas. Ahora, hay que ver, por ejemplo, en estos casos que tenemos importada la mercadería, hay que tomar en cuenta muy bien lo que es el tipo de cambio, ¿verdad? Y aquellas empresas que no solo producen, sino que además tienen su exhibición de ventas, ¿verdad? Es importante mantener niveles óptimos de inventarios para no desabastecer el potencial de ventas. ¿Ok? ¿Cómo vamos a controlar las existencias del inventario? La primera forma, y tiene mucho que ver con el tema ya contable, es el inventario único o periódico. Ese inventario se hace una vez al año completo. No se llevan cuentas individuales para cada uno, sino que se maneja la cuenta de compras. No se conocen faltantes y sobrantes después del inventario, todo se atribuye al costo de ventas. Se cargan los costos de ventas después del inventario a través de un solo asiento. Este método aplica, digamos, si el negocio es muy pequeño, que usted se puede dar el lujo de hacer un inventario una vez al año, que todo lo que le sobre o lo que le falte lo descarga, lo pasa al costo de ventas, aumentándolo, disminuyéndolo. O sea, este método es un poquito desordenado si lo queremos aplicar en una empresa muy grande que maneje niveles de inventario bastante pesados, bastante numerosos. Sin embargo, ahora con los sistemas, ustedes saben que se hace la compra de mercancías o materias primas y eso ya mediante un sistema informático queda cargado unitariamente. Y cuando voy pasando la producción o cuando lo vendo, digamos en los cajeros de los Walmart, usted empieza a pasar sus artículos y no solamente le van a generar la factura, sino que de una vez lo están trabajando del inventario. Entonces este método es como un poquito ya obsoleto de frente a las nuevas tecnologías. Se utiliza la cuenta de compras, no la de inventario, y hasta el final del periodo puede ser mensual, trimestral, semestral, pero normalmente habla de una vez al año. Entonces ya en una clase que estemos, aunque sea virtual, pero conectados simultáneamente, que no sea sincrónica,
vamos a aplicar unos ejemplos contables. Y aquí determinamos mediante ese método el costo de la venta, ¿verdad? Tenemos un inventario inicial que fue con lo que arrancamos el periodo del año, le sumamos todas las compras, eso nos va a dar un disponible, mercadería disponible para la venta o la producción, le resto el inventario que me quedó al final, por eso hago ese inventario al final del periodo, y eso me da lo que es el costo de ventas. Entonces a las ventas del periodo le resto ese costo y tengo un primer subtotal del estado de resultados que se llama margen bruto o margen de contribución bruto. Tenemos el otro modelo que es el inventario permanente o perpetuo, que ya les adelanté un poquito, muy parecido a lo que hacen las tiendas, ¿verdad? Lo que hacen las fábricas muy tecnificadas, van trasladando a producción todos sus inventarios y lo van descargando de una vez. Aquí contablemente se va a registrar el inventario contra la cuenta por pagar a proveedores o el inventario contra bancos, etcétera, ¿verdad? Conforme lo hayamos adquirido. Entonces es importante porque manejamos cuentas individuales, o sea que reflejan las entradas y salidas de cada uno de los ítems del inventario. ¿Qué son los ítems? Cada uno de los productos, cada uno de los artículos. Esto sirve mucho, este modelo, para informar de las existencias en todo momento y controlar lo que tengamos en bodega. Se va haciendo los asientos de costo de ventas a medida que se van entregando las mercaderías. Por eso se llama permanente, o sea, mantenemos un cuidado o un registro permanente de dicho inventario. Hay modelos de valorización de inventarios, ¿verdad? Que hay muchas ocasiones en que la inflación o cambios de precios, ¿verdad?, nos ayuda a distinguir distintos sistemas de valoración. Entonces no es lo mismo que ustedes hayan mandado a traer a China o a Estados Unidos una mercadería a un tipo de cambio X, quedó ese valor del inventario a ese tipo de cambio, y digamos una partida o un grupo de ese inventario, un pedido, quedó valorado a $1.50 multiplicado por 450 colones. La siguiente partida entra, igual nos cuesta $1.50, pero ya el dólar cambió, pasó a 460. Y así sucesivamente. Entonces a la hora que tenemos los precios en colones, el mismo artículo va a tener diferente costo, diferente valor en el inventario. Entonces, cuando se pueda hacer una identificación específica, yo le puedo llevar a cada componente del inventario su valor y así lo va a ir descargando de las existencias. Entonces posiblemente va a ir descargando lo más antiguo, pero con identificación específica es muy sencillo, porque esto aplica, por ejemplo, en las ventas de vehículos. Entonces es más fácil tener un inventario. Yo tengo identificado cada vehículo por su número de chasis, por su número de motor. Entonces conozco el valor de ese vehículo individualmente. Entonces cuando yo lo vendo, yo digo, bueno, vendí el vehículo Z341528 en $30,000. Entonces voy a ver en el inventario y resulta que costó $18,500. Entonces muy fácil, digo 30,000 menos 18,500, ahí le gané $11,500 a ese vehículo. Sin embargo, ¿verdad?, en otros casos donde, por ejemplo, a una tienda, a un supermercado, le están entrando Coca-Cola y entra Coca-Cola a cada rato, ¿verdad? Y por ejemplo, ya en el mercado local, en colones, posiblemente el precio no esté variando muy a menudo, pero sí hay cantidades muy grandes. Entonces ahí lo que se hace es que se van sumando. Digo, bueno, ¿cuántas unidades de Coca-Cola tengo? Tengo 100,000 unidades de Coca-Cola y unas las compramos a 600 colones, otras 605, otras 602, otras a 598. Entonces lo que hago es un promedio. Entonces voy sumando las unidades que me quedan, ¿verdad? Les resto la salida, le sumo las entradas y me quedo ese inventario. Y simplemente sumo lo que costó cada pedido y divido el monto total de lo que me queda en inventario entre las unidades y me va a dar un costo promedio ponderado, se llama, o un promedio móvil, también se le llama un promedio móvil. Bien, después tenemos otros dos métodos que en inglés se llama FIFO, First In, First Out, y en el otro que se llama LIFO, Last In, First Out. O sea, primero en entrar, primero en salir, el FIFO,
último en entrar, primero en salir. Ahora, esto no se refiere a que la rotación física va a ser esa. Eso de primero en entrar, primero en salir es a nivel de registro, es a nivel contable. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo compré 500 botellas de Coca-Cola a 300 colones y después compré 600 botellas de Coca-Cola a 305, cuando yo venda 200, entonces en términos de contabilidad rebajo 200 del primer pedido, ¿verdad? Que el primer pedido era de 300. Entonces ese inventario me van a quedar 100 unidades del primer pedido y las 200 o 300 del segundo pedido. ¿Ven? En términos contables, no es que, y además este aplica mucho en lo físico, porque normalmente uno tiene que ir descargando o sacando de la bodega lo más viejo, ¿verdad? Tiene sentido también. El otro, esto lo que me permite, este tipo C o FIFO, lo que me permite es tener valorado el inventario al último costo. ¿Ok? Al tener el inventario valorado al último costo, y si la tendencia de los costos es venir subiendo, entonces voy a manejar un costo de venta menor y voy a tener mejor utilidad. ¿Ok? Porque digamos que en la teoría lo más viejo lo compré a un mejor precio. No siempre es así, pero pongámoslo como ejemplo. Entonces el costo de ventas va a manejar los precios más antiguos. Por lo tanto, me va a dar una utilidad mayor contable, ¿verdad? Y el otro, lo que ocurre es que yo voy a ir descargando al revés. Yo compré las 300 Coca-Colas a 600, compré 200 Coca-Colas a 605. Si vendí 100, entonces descargo 100 Coca-Colas de 305 o de 605, que fueron las últimas que compré. Entonces, pero no quiere decir que yo vendo las últimas Coca-Colas que compré. Sigo sacando las más viejas, pero para efectos de valoración las valoro al precio más reciente, ese costo. Entonces a los economistas les gustaba mucho este modelo porque mantenía un costo de ventas más alto, entonces restringía un poco más la utilidad y hacía que las empresas fueran más conservadoras en la determinación de sus ganancias. Lo que pasa es que tributación se pellizcó y dice, no, nada que ver, porque entonces me van a pagar menos impuestos, ¿verdad? Si la ganancia que yo determino es menor, me van a pagar menos impuestos. Entonces eliminó este modelo de la práctica contable en Costa Rica. Entonces aquí ya no se puede usar el sistema UEPS, en español, último en entrar, primero en salir. Así como yo en el trabajo, ¿verdad? Soy empleado UEPS, último en entrar, primero en salir, ¿verdad? Pero ese lo eliminaron tributación. Y después vinieron las personas que hacen las NIF y eliminaron este tipo de inventario, porque resulta que no nos da la gana a los contadores que los economistas nos digan cómo hacer contabilidad, ¿verdad? Porque a ellos sí les gusta, entonces digamos, como a ustedes les gusta, lo vamos a quitar, no nos da la gana. Pero tiene mucho sentido, porque a la hora que entró la NIC 2, la NIC 2 es la de valoración de inventarios. Entonces, de tareita y adicional, ustedes tienen que ir a buscarse la NIC 2 de inventarios y darle una leída. Es de las más pequeñitas, realmente. Me hace gracia que hayan hecho una norma que es tan importante como la de inventarios, que la hayan reducido a muy poco. De hecho, en la NIF no se habla de contabilidad de costos ni nada. Es muy curioso, porque la contabilidad de costos, para mi gusto, es la cimentación contable de toda empresa. A partir de una buena determinación de los costos de producción, costos de ventas, es que la empresa puede manejar mejor su rentabilidad bruta, que la rentabilidad bruta es la diferencia entre ingresos y costo de ventas. Después, con esa utilidad bruta es la que yo uso para cubrir los gastos administrativos, como salarios, electricidad, alquileres, viáticos, todo lo demás, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo un buen margen de ganancia, no voy a tener cómo cubrir esos otros gastos. Pongámoslo en un ejemplo de ustedes, que alguno compre celulares y venda, por ejemplo, 5 celulares en 200,000 colones cada uno, es 1,000,000. Y cada celular, la suma de los celulares les costó 600,000. De esos 400,000 de ganancia bruta,
ustedes tienen que rebajar ahí de los viáticos, los costos de envío, el propio uso de su teléfono, de internet para hacer las ventas, y a partir de ahí se sabe cuánto se ganó realmente. Entonces es muy importante controlar ese margen de contribución o margen bruto, porque a partir de ahí es que usted sabe si está en capacidad de cubrir sus otros gastos. Y ese costo de ventas se le denomina también, o generalmente en contabilidad de costos hay una subdivisión, se le puede llamar costos directos, pero también dentro de los costos directos hay indirectos de producción. Lo que sí es que aplica mucho la parte de costo variable. O sea, entre usted más celulares venda, más celulares tiene que comprar. Entonces su costo le va a estar variando en función de los ingresos. Sin embargo, hay otros costos que son fijos. Por ejemplo, que usted tenga el local, usted paga el local de donde vende los celulares, venda o no venda celulares, los tiene que pagar. Por ejemplo, mi profe, el profe de karate, él tiene su estudio, su local, y él tiene que pagarlo sí o sí. La persona que le alquila el local, él no puede llegar a decirle, ay, vea, es que no tengo tantos estudiantes, es que no. Y él cómo calcula su costo variable. Digamos, pongámoslo en la teoría, que usted se matricula en esa escuela, entonces la matrícula le incluye que le den su uniforme, le dan sus logos, etcétera, le dan una cosita para que tome agua, le dan un maletincito. Pero resulta que eso está entre el precio de venta, ¿verdad? Le dicen, bueno, usted la inscripción o la matrícula vale 50,000 colones, pero eso ya incluye el uniforme, y el uniforme al profesor le puede costar unos 20,000, le incluye una botellita de agua que le cuesta como 5,000, le incluye un bolsito para que jalen sus cosas, ¿verdad? Que le cuesta 8,000, qué sé yo. Entonces, cuando alguien se matricula, a él le entran 50,000 colones, digamos, pero él, de su inventario, tiene que rebajar el uniforme, la cinta, los logos, ¿verdad? Que lleva el uniforme, la botellita de agua y la bolsita para jalar el uniforme. Entonces la ganancia de él por cada alumno que se matricule, digamos que sean 10,000 colones, ¿ok? Y ya en la mensualidad ya le pagan a él por ir a recibir las clases y demás, pero el local tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que pagar patente municipal, permiso del Ministerio de Salud. Entonces esas cosas que tiene que pagar el alquiler, sí o sí, tenga o no tenga alumnos, ¿de acuerdo? Y después ya ahí se entra en otro tema de algo que se llama punto de equilibrio. Entonces el profesor, digamos, el maestro dice, ok, por cada alumno que yo reciba acá, ¿verdad? La mensualidad, se me va en los gastos propios del local de cada mensualidad, digamos 30,000 colones, él gasta 16,000 en cada alumno, ¿verdad? Porque él tiene que pagarle a un instructor, etcétera, etcétera. Entonces, él tiene un margen de 14,000 por alumno, pero tiene que pagar el alquiler, digamos 1,000,000 de colones, tiene que pagar el agua, la luz, estos 200,000 colones al mes, tiene que pagar a quien le maneja sus redes sociales, X cantidad para la publicidad. Entonces eso se llaman los gastos fijos. Entonces usted suma todos los gastos fijos y dice, bueno, este salón o esta academia requiere para operar mínimo 1,500,000 al mes. Y si por cada alumno el profesor se gana 14,000, divide 1,500,000 entre 14,000 y le da la cantidad de alumnos que necesita para no perder ni ganar, para salir tablas. Por eso se llama punto de equilibrio. Pero eso se los voy a explicar propiamente ya en un Excel, en la clase donde podamos vernos bien. Hola. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, estas dos filminitas seguidas, que yo se las voy a mandar, por supuesto, las filminas, hablan de la identificación ya específica, ¿verdad? Cuando es posible y necesario, valorar el inventario por cada unidad, ¿verdad? Que son pequeños números de gran valor, como automóviles, anillos de diamantes, veleros, ¿verdad? Y tiene que ver con el principio de acoplamiento, matching, o sea, tengo identificación directa y clara, ¿ok? Bien, promedio aritmético ponderado. Este método se supone que las mercaderías son iguales, totalmente mezcladas en un total, lo que va a ir cambiando su precio unitario conforme las voy comprando. ¿De acuerdo?
Y los first in, first out que les decía, ¿verdad? Sigue el supuesto de que las mercaderías son vendidas en orden de que son compradas. Salen primero las mercaderías más antiguas de estar en el inventario. Y el otro, que ya les dije que se eliminó, pero no les terminé de contar el cuento, se los tenía que dejar aquí, ¿verdad? Cuando estaba yo peleando con los economistas, que a ellos les gustaba mucho porque mantenían el costo de venta a precio actual. Pero en la NIC 2, que les di de tarea para que la lean, dice que lo que tienen que hacer es que el inventario se valore a su valor más reciente, ¿verdad? Y hay un principio en inventarios que se llama que el inventario tiene que estar valorado al precio mayor entre su costo, o sea, en lo que yo lo compré, o su valor de mercado. O sea, hay muchas mercaderías, ¿verdad?, que se valoran a precios de mercado. Entonces yo no puedo tener valorado, qué sé yo, un inventario de terrenos, ¿verdad? Las empresas que se dedican a desarrollar bienes inmuebles. Yo no puedo tener un montón de terrenos valorados a 60,000 colones el metro cuadrado cuando en el mercado está a 45. Yo tengo que registrarlo a 45, y si yo lo compré a 60, pues qué pena, le perdí 15,000 a cada metro cuadrado. Entonces tengo que registrar una pérdida por deterioro de inventarios. ¿Ok? Entonces, por eso es que ese modelo se sacó. Y por ejemplo, ahí tenemos algunos casillos, ¿verdad? Que eso lo vamos a aplicar ya mediante un Excel para que ustedes lo comprendan más claramente. Ok, todos vean que aquí hay algo interesante que hemos venido viendo durante el curso, la famosa T de mayorización, ¿verdad? Que nos ayuda a calcular, o sea, a presentar los saldos de la contabilidad, pero que también nos ayuda a registrar diversos elementos, como en este caso la determinación del costo de ventas. Como les digo, todos esos cálculos, estos cálculos de acá, yo los paso a un Excel y ahí los vamos a repasar junto con unos casos un poquito más complejos, desde luego. Ok, todo este es el modelo de inventario periódico, el modelo de inventario permanente. Lo vamos a desarrollar, para que no se preocupen, todo clarito. Y todo esto lo vamos a trabajar en un Excel, ¿de acuerdo? No vamos a hacerlo por acá, porque ahorita no tengo de todas formas una computadora, estoy trabajando con una tablet. Ok, todo esto lo vamos a desarrollar, no se me vayan a preocupar. Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos, como quien dice, los repasos básicos de lo que son los inventarios. Ahora bien, ustedes como administradores necesitan sí o sí un modelo de administración o de gerencia enfocado en la eficiencia y en la optimización del uso de los recursos de inventario. ¿Ok? De modo que les corresponde, ¿verdad?, como futuros gerentes, atender y aplicar en sus empresas o a sus clientes modelos de manejo de inventarios que sean apropiados. Y aquí no se trata solo del valor contable, no se trata solo del registro, aunque el curso lo que nos enseña es básicamente el tema de contabilidad. Yo quiero profundizar un poquito más e ir más que todo a la optimización de los inventarios como tales. Vamos a ver si logro abrir por acá. Ok, logro abrir por acá. Ahí se oyen una campanita, es un señor que está aquí en Ciudad de México, que pasando ahí como con un carretoncito, ¿verdad? Pero bueno, no importa, ahí nos vamos acomodando. Muy bien. Ok, aquí tenemos justamente, ¿verdad? Yo me puse a investigar un poquito. Acá, en las universidades que hay. Y en México, pues tienen muy desarrollados los temas contables, tienen muy desarrollados el tema de materias de NIF y demás. O sea, son un referente a nivel latinoamericano. Entonces ahí me puse a investigar un poquito y me encontré una charla sobre administración de inventarios, pero desde la óptica, vean que es de una licenciatura, vean qué interesante, de ingeniería mecánica. O sea, el tema de inventarios no se circunscribe estrictamente a temas de contabilidad propiamente. Y vean que toca la parte de administración, toca la parte de ingenierías, en ingenierías industrial,
el tema de costos de producción, de costos industriales y demás, tiene un componente, un peso muy importante en el currículum de la materia. O sea, ¿por qué? Porque es una partida o es una temática, como les mencioné, demasiado relevante para los efectos de los resultados de las empresas. Ok, entonces vean qué importante. Administración de inventarios, ¿con qué lo están asociando? Ojo acá. Y ustedes como administradores, ¿con qué lo tienen que ligar? Con aumentar la rentabilidad de la organización por medio de una correcta utilización del inventario. Ok, y vean, aquí habla de predecir, o sea, anticipar. Nosotros tenemos que planificar el impacto, ¿verdad?, que va a tener de las políticas corporativas, o sea, de mis políticas de manejo de inventarios en el stock de inventarios, minimizando el costo de las actividades logísticas. ¿Qué son las actividades logísticas? Todo el tema de almacenaje, el tema de transporte, el tema de mantenimiento de inventarios, ¿verdad?, todo el costo de bodegaje y demás. ¿Ok? Entonces, lógicamente, todo eso va de la mano con asegurar que al tener buenos stocks, al minimizar los costos, al ser muy eficiente, voy a incrementar el nivel de servicio y de satisfacción de mis clientes. ¿Ok? Entonces esto es como una especie de artículo llevado ahí a una presentación. Ahí tiene un abstract, ¿verdad?, en inglés. Ustedes que son bien cargas para el inglés, ahí lo pueden traducir, pero es lo anterior, ¿verdad? Entonces tenemos ahí los keywords, ¿verdad?, que son inventarios, administración, productos y manufactura, ¿verdad? Entonces, en la administración de inventarios, como dice acá, el conjunto de productos y recursos, ¿verdad?, que son las materias primas, todo lo demás, productos terminados, repuestos, producto en proceso. Este producto en proceso no le vamos a entrar mucho porque ya tiene que ver con contabilidad de costos. Sí, en la U se ve un poquito, en Conta 3, un poquito de contabilidad de costos, pero no formalmente, ¿verdad? Porque aquí en productos en proceso, ya los que llevamos contabilidad de costos como carrera o como contabilidad general, ¿verdad?, hay unas cuestiones que se llaman cálculos de desviaciones, hay que calcular algo que se llama producción equivalente, ¿verdad? Para determinar, por ejemplo, un producto, puede ser que al corte del mes, un producto, qué sé yo, camisetas. Entonces quedaron camisetas a medio palo, o sea, no todo se termina al fin de mes. Entonces quedó una camiseta apenas cortada. Entonces el corte de la camiseta sin coser lleva 1 hora de mano de obra, ¿verdad? Y de materiales lleva como el 70%, ¿ven? Y de gastos indirectos un 40%. Entonces eso es lo que se llama un producto en proceso. Las camisetas que quedaron al 68% de su terminación, ¿ven? O sea, no son materia prima porque ya los pasé a proceso, y no son producto terminado porque todavía no están listos para su uso final. Pero bueno, no vamos a entrar en tanto detalle porque el curso de ustedes no lo amerita. Ok, entonces, ¿por qué voy a mantener un inventario? De acuerdo, desde la óptica de la administración, para mejorar el nivel de servicio al cliente, o sea, ser oportuno, tener los productos. Ahora, debo ser inteligente. Mejorar el servicio al cliente no quiere decir que tenga que tener 1 millón de unidades de refrescos ahí, porque ya sé que nunca me van a faltar. Pero los clientes muy felices porque todo el tiempo tienen sus botellitas de refresco. Pero la empresa hundida en deudas o en costos operativos de mantener ese montón de botellas en la bodega, de deberle esa plata al proveedor, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que reducir costos. Acá siempre sale esta palabrilla, economías de escala. Economías de escala es, por ejemplo, que usted no haga las cosas 2 veces. Entonces, si un camión va a salir a repartir producto terminado, ¿verdad?, los refrescos ya terminados, pero que puede ser la ruta donde tenga que ir a recoger sacos de azúcar para hacer los refrescos. Entonces no va a ir a repartir todo, volver a la empresa y después salir a recoger los sacos de azúcar. No, entonces aprovecha que va a ir a distribuir y de una vez recoge los sacos de azúcar, ¿ven? Cosas como esas son economías de escala. Incluso ustedes pueden buscar o preguntarle a la IA que les dé ejemplos de economías de escala en manejos de inventarios y ahí les pueden salir
algunos elementos y los vamos a comentar en la próxima clase. Entonces vayan poniéndole cuidado a las cositas que les estoy dejando. Ya les dejé primero la NIC 2 de inventarios, ahora les estoy dejando que me busquen ejemplos de economías de escala en lo que es administración de inventarios. ¿Ok? Muy bien. Entonces también una buena administración puede absorber las fluctuaciones de demanda. Ahora que estamos prestos al mundial, de ahí la empresa esta Panini tiene que estar muy atenta, ¿verdad?, a cómo se va comportando la venta de sus postalitas y sus álbumes para reaccionar así en la producción. No se pueden poner a producir un montón de sobrecillos, un montón de postalillas, ¿verdad?, asumiendo que se van a vender. Tienen que ir midiendo. O sea, todos los álbumes ahorita que están en la calle pues responden seguramente a estudios, a modelos, a estimaciones, a estadísticas, pero ellos detrás están monitoreando y unas dichosas postalillas que venden ahí, que hay que leerles el código, un código ahí, QR, para hacer un álbum virtual, no sé qué. Ya yo me pongo a pensar, esto no es tanto para hacer el álbum virtual. Ahora la tecnología, la inteligencia artificial, cuando usted carga una postalita de esas, cuando usted lee el código, le llega inmediatamente a Panini y le dice, mire, se está vendiendo el lote 325 que se mandó a San José, Costa Rica, ¿verdad? Y esa postalita equivale a la postalita número 375.550 de 1.000.000 que se pusieron a circular en este primer modelo de producción. ¿En cuánto tiempo se consumieron? Se consumieron en 3 semanas. Ok, quiere decir que esas otras que faltan van a durar 4 o 5 semanas. O sea que ya de aquí a 4 o 5 semanas necesitamos tener en los puestos de ventas una nueva camada de postalitas. ¿Ven? Entonces vean qué interesante cómo la tecnología nos puede ayudar con eso, ¿verdad? También acá el buen manejo de inventarios nos ayuda a independizarnos de los lead times de producción y transporte. Esos lead times ya empiezan a poner palabrillas de domingo. El lead time es lo que, por ejemplo, dura en mandar a traer a China, qué sé yo, un pedido de maletines. Entonces ya desde aquí le dice, mire, voy a ocupar 1.000 maletines o 100.000, ¿verdad? Entonces resulta que los chinos le dicen, ok, para 1.000 maletines yo necesito 22 días para confeccionarlos, mientras los monto al barco, al avión, digamos que en barco duran llegar 1 mes y medio a Costa Rica. Entonces de ahí no puede ser que ustedes tengan una actividad donde se van a vender supuestamente el montón de maletines el otro mes y resulta que para mandarlos a hacer y traer se duran 3 meses. O sea, ya cuando llegan los maletines ya pasó la actividad, ya pasó la demanda, ¿verdad? La fluctuación de demanda que estamos hablando aquí. Entonces tienen que conocer muy bien, tener abastecimiento de productos o materias primas que cubran esos lead times. O sea, que usted tenga producción o maletines para los próximos 3 meses porque hasta dentro de 3 meses le pueden volver a llegar. ¿De acuerdo? Entonces ese tipo de cosas tienen más que ver con administración de inventarios que con la contabilidad propiamente dicha. Ok, entonces por ahí tenemos unas gráficas, ¿verdad? Recuerden que este material es de ingeniería mecánica o ingeniería industrial, ¿verdad? Entonces en eso se generan stock de seguridad. ¿Qué es un stock de seguridad? ¿Verdad? Es un nivel que se mantiene para hacer frente a roturas del stock, o sea, sobre demandas, etcétera. Y para cubrir esos tiempos, entonces, cuando en las diferentes empresas, ¿verdad? Volvamos a los refrescos. Dice, bueno, ya cuando tengamos 100.000 refrescos, hay que volver a pedir. ¿Ven? Eso es un stock de seguridad, o sea que ya, o un mínimo, ¿verdad? Un stock mínimo que yo voy a mantener para determinar cuándo tengo que volver a pedir. ¿Ok? Ese gráfico que se ve ahí tiene que ver con algo que se llama EOQ también, que es Economic Order Quantity, que es de cuánto tienen que ser los pedidos para que sean de la manera más óptima, o sea que se vayan consumiendo, que no generen tantos costos, pero que yo mantenga disponibilidad para atender mis necesidades de inventario. ¿Ok? Y eso se grafica también. El gráfico se hace como vean que esta primera línea es como una hipotenusa, ¿verdad?, del triángulo.
Entonces ahí solo dibujan una, después aquí se va a dibujar otra, aquí se va a dibujar otra, y se va haciendo como un serrucho. De hecho, al gráfico de stock de inventario se le denomina gráfico serrucho, ¿verdad? Porque se van haciendo unos dientillos ahí. Entonces cuando ese stock está aquí en el punto de pedido, ¿verdad? Yo debo tener un stock de seguridad considerando cuándo me va a volver a llegar, ¿de acuerdo? Entonces este campito de aquí es el intervalo donde va a haber el aprovisionamiento. Entonces yo necesito, mientras me llega esa provisión, mientras me llega ese nuevo pedido, seguir operando, seguir teniendo inventario, ya sea de materias primas o productos terminados. Ok, ¿ven? Entonces vean cómo dependiendo de la demanda, pues así se va a mostrar también graficada esta, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las estaciones, por ejemplo, cuando viene diciembre y demás, ¿verdad? La demanda aumenta en muchos productos, cuando entran las clases, cuando viene Semana Santa, ¿verdad? Que hay que comprar atunes, hay que comprar sardinitas y hay que comprar bacalao y todo lo que se consume en Semana Santa, ¿verdad? Y hay otros, ¿verdad? Son independientes ahí porque vean que responde diferente, no tiene que ver tanto con el stock que yo maneje. Pero acá en insumos y materias primas yo debería ser un poquito más ordenado, ¿verdad? Porque yo tengo que responder a un nivel de producción. Muy bien. Entonces, ¿qué variables tengo yo en la administración de inventarios? Determinar puntos de reorden, o sea, cuándo es que tengo que volver a pedir, cuánto tengo que pedir, cuál es la fecha del pedido, cuál es mi stock de seguridad, ¿verdad? Y el fill rate o índice de relleno, que es justamente estar aprovisionándome constantemente y por supuesto administrar de la forma más eficiente los costos. ¿Ok? Este es un modelo. Yo quisiera ver un poquito de esto en las clases que nos quedan para que ustedes aprendan. Esto se ve en gestión financiera. De hecho se ve en materias de licenciatura prácticamente, ¿verdad? En gestión administrativa, etcétera. Hay unas materias por ahí que habla de la clasificación ABC de los inventarios, ¿verdad? Pero a mí me gusta no quedarnos en el caso de ustedes que más apuntan a ser administradores, como ya les he dicho varias veces, que ser contadores, en metodologías, en el caso de inventarios, de administrar los inventarios, no de contabilizarlos, porque realmente es muy simple la contabilización. La clasificación ABC es que usted determina y segmenta productos de acuerdo a criterios preestablecidos, indicadores de importancia como el costo unitario, el volumen anual demandado, etc. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen 3.000 artículos en un inventario, ¿verdad? Entonces ustedes van a decir, bueno, voy a hacer una clasificación ABC de acuerdo a lo que más consuma. Entonces le dan un ordenar ahí a la base de datos, la descargan a un Excel, le dan ordenar, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer en clase también. Entonces dice, bueno, yo voy a ordenar, y el ABC más o menos tiene unos rangos. Dice, los productos A son los que llegan hasta 60%, ¿verdad? O los que conjuntamente hacen el 60 o 70% de toda la población que estoy analizando. Por eso es que ustedes tienen que aprender estadística también, para aprender a hacer estas graficaciones, estos modelos y demás. Después el B es lo que, digamos, el siguiente 20%. Y el tipo C es el 5%, 10%. Entonces ahí ustedes en los artículos A les van a salir los de mayor demanda, los que conjuntamente hacen un 70%. Entonces, ¿qué? Por demanda tienen que enfocarse mucho en ellos, ¿verdad? Y los del segundo grupo son los segundos de importancia, y los del tercer grupo, ¿verdad?, son los que ustedes no se van a paralizar la producción, o son los que rotan menos o se consiguen más fácil. O sea, son el tercer lugar, así como está la liga ahora actualmente en campeonatos, ¿verdad? Entonces, para que lo entiendan así futbolísticamente hablando, ¿ok? Pero dice que el criterio en el que se basa la mayoría de los expertos es en términos de valor. Pero bueno, no puede ser que por valor
un artículo pertenezca a la familia A, pero por rotación o por demanda pertenezca a la familia C. Entonces no nos podemos quedar con solamente un modelo de clasificación. Yo tengo que hacer un mix, ¿verdad? Hay un mix de clasificación por importancia o por valor, y hay otro modelo que es el XYZ, que ese lo vamos a ver en práctica para no saturarlos mucho en este momento. El XYZ se combina con el ABC, ¿verdad? Entonces ya voy a tener que hay productos que son AX, hay productos que son AY y hay productos que son AZ. ¿Ven? Es como una segmentación más fina todavía. ¿De acuerdo? Entonces eso yo se los voy a ilustrar con numeritos para que ustedes vean cómo es que funciona y eventualmente lo apliquen a sus clientes o en sus trabajos, ¿verdad? Entonces esto ya estamos entrando en materia un poquito más avanzada, pero que no por ello sea compleja, así como las matemáticas actuariales o la física nuclear, ¿verdad? Entonces hay arbitrariedad en cómo yo determino cuáles son los A, cuáles son los B, cuáles son los C. Puede haber arbitrariedad, pero entonces yo debo cerrar ese sesgo de arbitrariedad mezclando varias clasificaciones ABC hasta determinar cuál es la más apropiada para la toma de decisiones en mi empresa. ¿Ven? Ahí es donde está la ciencia del administrador, buscar con las herramientas que tiene cuál es la más efectiva para los propósitos respectivos. Ok, entonces vean, por ejemplo, según tipo de inventario, el tipo A hay que tener un control exhaustivo, ¿verdad? Es un inventario, puede ser bajo y una demanda precisa. ¿Por qué? Porque esto demanda mucha inversión. Entonces, como son A, no voy a tener el montón ahí del sobrecosto, ¿verdad? Los B tienen menos atención que los A, así es como lo definen, ¿verdad? Entran a un segundo puesto. Y el C es de baja periodicidad en revisión de parámetros, bajo costo del inventario, por ejemplo. Pero perfectamente pudiera ocurrir que un tipo C tenga un costo muy alto, un repuesto muy específico para una maquinaria, ¿verdad? Y su periodicidad es baja. ¿Por qué? Porque no lo estoy cambiando a cada rato, pero por valor podría caer en A, y además por una condición cualitativa, no solo cuantitativa. ¿Por qué? Porque si ese repuesto me falla, se paraliza la planta de producción. ¿Ven? Ahí tenemos los tipos de inventario definidos así en este documento. Las materias primas son las que no han sufrido ningún cambio. Entonces llegan los sacos de harina a la panadería, ahí están, ¿verdad? Listos para ser usados en el proceso de producción y se utilizan directamente en el mismo. Entonces tengo 100 sacos ahí en la panadería para hacer pan baguette, digamos, o sirve para un montón de panes, pero digamos pan baguette. Las materias en proceso es lo que les decía, digamos que al final del mes yo tengo ahí un montón de harina que bajé a la producción, a la mezcla, pero a medianoche no había terminado de sacar los panes baguettes, ¿verdad? Entonces ya estaban ahí convertidos de materia prima a un producto en proceso. Y están los productos terminados, son los que están listos para su venta. Entonces ya son los baguettes que ya salieron del horno y a las 6 de la mañana ya están ahí bien calientitos, listos para que la gente los adquiera. Ok, hay muchos materiales, ¿verdad? Y suministros que no forman parte del producto, tal vez directamente, pero son importantes para el funcionamiento de las máquinas utilizadas en el proceso. Entonces es importante que los hornos, ¿verdad?, reciban un buen mantenimiento. Es importante que tengamos gas, porque yo no hago nada teniendo la harina, teniendo la sal o el azúcar y no tengo gas si los hornos son de gas o si fueran de leña o de carbón. Entonces esos materiales y suministros son importantes, no me puedo enfocar solamente en las materias primas generales. Ok, y aquí repasamos un poquito, lo primero que entra, lo primero que sale, first in, first out o PEPS, ¿verdad? Que ese sí está vigente, el sistema PEPS. El sistema WEBS, que es este de acá, ¿verdad? El sistema WEBS, último en entrar, será el primero en salir. Ya no se utiliza ni contablemente ni tributariamente. ¿Ok? Y lógicamente aquí hay la rotación de los productos. Como les dije, sin importar el método contable que esté utilizando, tengo que sacar primero los que vencen antes, ¿verdad?
También se manejan los inventarios por lotes, pero eso se vincula también a fechas de vencimiento, fabricación. Entonces es importante ser muy preciso con eso. Ok, entonces eso es lo que les quería mostrar de esta presentación, para ya ir pasando o haciendo una mezcla en esta clase de lo que es la parte contable del manejo de inventarios, que es lo que esencialmente funciona para este curso, y lo que es la parte de administración de los inventarios. Por supuesto que es una materia muy amplia, ¿verdad? El tema de administración de inventarios, hay cursos especiales, hay, digamos, en el caso de ingeniería industrial, es una prácticamente especialización en manejo de bodegas e inventarios, ¿verdad? Ahí tenemos el tema de costos de producción, de maquila, todo ese tipo de situaciones que no solamente se limitan a lo contable, sino que a lo logístico y a lo administrativo. Entonces, bien, bueno, como les dije, esta grabación se autodestruirá en 5 minutos, no mentira. Entonces ustedes tienen que hacerme, ya saben, la tareita. Leerse que era la NIC 2. Después buscar ejemplos de economías de escala en materia de inventarios. Y lo último es que de esta clase, vean que estamos haciéndolo en menos de una hora, nos quedaría hora y media más o menos, que ustedes me manden al correo un archivito de Word, ¿verdad? Antes de las 9 de la noche de hoy, donde me indiquen, por ejemplo, si a ustedes lo fueran a contratar un cliente o lo fuera a contratar una empresa, y en la entrevista de trabajo les dicen, mire, ok, usted va a venir acá, va a ser administrador, usted viene de la Universidad Nacional, supongo que ahí lo prepararon muy bien en estas materias, entonces cuénteme usted por qué es importante para esta empresa, que es una empresa de manufactura, es una empresa que hace medias, ¿verdad? ¿Por qué es importante el manejo de inventarios? Convénzame cómo usted los va a manejar o cómo los manejaría, y a partir de ahí yo sé si lo contrato o no. Ese va a ser el trabajo de hoy, ¿de acuerdo? Que me indiquen, ¿verdad?, cuál es la importancia del manejo de inventarios en una fábrica de medias, ¿verdad? Ahora, si me van a poner muy importante porque los inventarios valen mucha plata y la empresa tiene que cubrir sus gastos, no, algo de verdad como administradores, como profesionales en la materia, entendiendo, digamos, el nivel que ustedes tienen, pero ya les he dicho que ustedes se tienen que comportar como profesionales desde el momento que entran a la universidad, no a partir del día que les dan el título. Ustedes desde ahora son administradores que ciertamente están en formación, pero que deben ir teniendo ya pensamiento estratégico y una capacidad de análisis orientada hacia lo que es un administrador, que es el que mejor optimiza el uso de los recursos para generarle rentabilidad a la empresa. Salvo que ustedes vayan a ir a trabajar a una ONG, ¿verdad?, etcétera. Incluso trabajando para el sector público, ustedes tienen que pensar no en una rentabilidad económica, sino en una rentabilidad social. ¿Ven? En cómo a partir de los productos o servicios que ustedes generen dentro de una entidad pública le lleven bienestar a la ciudadanía. En este caso no es un tema de rentabilidad económica o financiera, sino social. Bueno, con eso estaríamos. Espero que sí haya podido grabar, porque si no me meto un tiro, porque no tenía mi asistente aquí, se me escapó, el que me ayuda con la grabación. Pero bueno, esperemos que nos vaya bien. Yo les voy a pasar el enlace. Si están viendo este video es porque les llegó el enlace. Entonces nos vemos en la próxima lección. Muchas gracias.